Evangelio de hoy. Miércoles 3 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con fiebre, y le rogaban por ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Entonces se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes dolencias los llevaban a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los curaba. También de muchos salían espíritus malignos. Y ellos reconocían que él era el Mesías. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Pero él continuaba proclamando el reino de Dios en las sinagogas de toda Galilea. Porque eso era lo que lo movía: llevar la buena noticia a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, se desarrolla en un contexto de sanación y predicación, donde Jesús, tras haber enseñado en la sinagoga y realizado varios milagros, se enfrenta a la creciente demanda de las personas, que buscan en él una respuesta para sus dolencias físicas y espirituales. La narración es una serie de encuentros, donde la figura de Jesús se muestra como el sanador, y el predicador realizando un milagro tras otro. Pero, más allá de la acción prodigiosa, se encuentran mensajes profundos sobre la misión de Cristo y la naturaleza del reino de Dios. Vamos a adentrarnos en cada uno de estos aspectos. El llamado de Jesús en medio de la necesidad humana. En el inicio de este pasaje, nos encontramos con un acto de misericordia. Jesús llega a la casa de Simón y, al ver a su suegra enferma, no duda en acercarse a ella. La enfermedad, en este caso, no es solo una dolencia física, sino un signo del mal que afecta a la humanidad desde sus orígenes. La fiebre en la Escritura se presenta como un símbolo de la fragilidad humana y, por tanto, de la necesidad de intervención divina. Jesús, al ver el sufrimiento, no se limita a observar, sino que actúa, tomando la mano de la mujer y sanándola. Este gesto nos habla de la cercanía de Cristo a las personas. Jesús no se limita a curar a los grandes personajes, ni se dirige exclusivamente a los líderes, o a aquellos que tienen un estatus social elevado. Jesús se acerca a todos, sin distinción, y realiza su obra sanadora a quien más lo necesita. Esto nos lleva a reflexionar sobre la universalidad del amor de Dios, que no se limita a un grupo selecto, sino que está destinado a toda la humanidad. Cuando la suegra de Simón es sanada, ella inmediatamente se pone a servirles. Este detalle, aunque breve, tiene una gran carga simbólica. La curación no solo tiene un fin de bienestar personal, sino que también orienta a la acción. La mujer sanada se convierte en un instrumento de servicio. Esto es importante porque el servicio, la entrega a los demás, es la respuesta natural de quien ha experimentado la misericordia de Dios. La sanación de Jesús no es solo un acto de restauración física, sino también de transformación espiritual, que nos lleva a un compromiso con los demás. El encuentro con la multitud y la enseñanza de Jesús. Más tarde, en el texto,
vemos cómo la fama de Jesús crece. Y las multitudes se agrupan alrededor de él. La gente se acerca a Jesús para que los cure de sus enfermedades. Este es un aspecto fundamental de la misión de Jesús. La sanación de la humanidad, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Las personas no solo buscan curación física, sino también alivio de las cargas que llevan en su corazón y en su alma. Sin embargo, aquí es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre lo que la gente realmente está buscando. Jesús no solo viene a curar las enfermedades físicas, sino que su misión es mucho más profunda. Él viene a sanar la raíz del mal que afecta a la humanidad: el pecado y la separación de Dios. Las curaciones físicas, entonces, se presentan como signos de una realidad espiritual mucho mayor. Jesús, al sanar a las personas, no solo les da alivio temporal, sino que les ofrece un encuentro con el reino de Dios. Un reino que no se limita a los aspectos materiales o temporales de la vida. Es relevante notar que, en este pasaje, los demonios también se acercan a Jesús. Reconocen en él al Hijo de Dios y, aunque intentan hacerle frente, son vencidos por el poder de la palabra de Jesús. Este detalle nos recuerda que la lucha espiritual es una parte fundamental de la misión de Cristo. Jesús no solo vence la enfermedad física, sino que también vence a los poderes del mal que oprimen a la humanidad. El retiro a la oración y la visión de la misión. Cuando la multitud empieza a presionar más y más a Jesús, él se retira a un lugar desierto para orar. Este es un momento crucial en el relato, porque nos muestra la profundidad de la vida interior de Jesús. A pesar de la gran demanda de la gente, se toma el tiempo necesario para buscar la voluntad del Padre en oración. Este acto de oración nos enseña la importancia de la relación íntima con Dios en medio de las exigencias de la vida cotidiana. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, no depende de su poder divino de manera independiente, sino que constantemente busca la guía del Padre. Este es un modelo para nosotros. La vida espiritual no es algo accesorio o secundario, sino que debe ser el centro de nuestra existencia. La oración de Jesús también refleja su plena confianza en la misión que ha recibido del Padre. Él no cede a la tentación de convertirse en un líder político o un sanador popular, sino que se mantiene fiel a su misión original: predicar el reino de Dios. La oración se convierte en el lugar donde Jesús renueva su compromiso con esa misión y encuentra las fuerzas para seguir adelante. Cuando los discípulos lo encuentran, le dicen que todos lo buscan. Pero Jesús responde que es necesario seguir predicando en otras ciudades, porque para eso ha sido enviado. Esta respuesta es clave para comprender la visión de la misión que tiene Jesús. Él no está interesado en la popularidad o en convertirse en un líder carismático que cure a todos los enfermos y expulse a todos los demonios. Su misión es mucho más profunda y tiene una dimensión universal. Él ha venido a predicar el reino de Dios, a anunciar la salvación. Y esa es la prioridad que debe guiar su vida. La enseñanza sobre la misión del reino de Dios. El pasaje termina con Jesús continuando su predicación en las sinagogas de Judea.
Este es un recordatorio de que la misión de Jesús no se limita a la sanación física, sino que está centrada en la proclamación del reino de Dios. Jesús es el enviado del Padre, el Mesías prometido. Y su tarea principal es enseñar, anunciar y preparar el camino para la salvación. Es significativo que, después de todos los milagros realizados, Jesús se mantenga fiel a su labor de predicación. La sanación de los enfermos y la expulsión de los demonios no son fines en sí mismos, sino que son signos que apuntan a la llegada del reino de Dios. Jesús no solo cura las enfermedades, sino que invita a las personas a entrar en un nuevo orden. Un orden donde Dios es el Rey. Y la vida humana se ve desde la perspectiva de la salvación. Al final, Jesús nos enseña que nuestra misión como cristianos no es solo preocuparnos por las necesidades físicas de las personas, sino que nuestra verdadera tarea es proclamar el reino de Dios. Y este reino no es algo que solo vendrá al final de los tiempos, sino que está presente aquí y ahora, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, y en los gestos de amor y misericordia que compartimos con los demás. La oración como pilar de la misión. Un aspecto que no podemos pasar por alto en este pasaje es la importancia que Jesús le da a la oración. En un momento de intensa demanda por parte de las multitudes, cuando las personas acuden a él buscando curaciones y liberaciones, Jesús se aparta para estar a solas con su Padre. Este retiro para orar no es un acto de evasión, sino un acto de profundización en la relación con Dios. Jesús, como verdadero hombre, muestra su necesidad de oración y de buscar constantemente la guía y la fuerza del Padre para llevar adelante su misión. Este gesto es, para nosotros, un recordatorio de que la vida cristiana no puede basarse únicamente en la acción externa, en los logros visibles, o en la satisfacción de las necesidades inmediatas. La oración debe ser el eje que guía nuestra vida y nuestras decisiones. La oración no solo es un medio para pedir, sino también un espacio donde se fortalece el compromiso con la misión divina. Jesús, al retirarse a orar, renueva su claridad sobre lo que ha venido a hacer. No ceder a las presiones humanas, ni a las expectativas de las multitudes, sino ser fiel a la misión de anunciar el reino de Dios. En nuestra vida cotidiana, podemos caer en la tentación de priorizar las demandas externas, de dejar que los compromisos y las necesidades nos absorban. Sin embargo, es en la oración donde encontramos la paz, la dirección y la fuerza para no perdernos en lo superficial y mantenernos firmes en lo que es esencial. La universalidad del mensaje de Jesús. Cuando Jesús responde a los discípulos que le dicen que todos lo buscan, nos está dando una lección clave sobre la naturaleza de su misión. La respuesta de Jesús es clara. Es necesario que también predique el reino de Dios a otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Este momento es crucial, porque nos muestra que la misión de Jesús no está limitada a un solo lugar ni a un solo grupo de personas. Su mensaje y su acción sanadora deben llegar a todos, sin exclusiones. En un mundo que tiende a fragmentarse y a dividirse entre diferentes clases sociales, grupos étnicos o culturas, el mensaje de Jesús sigue siendo profundamente radical.
El reino de Dios no es una exclusividad de un pueblo o de una comunidad privilegiada. Es un bien común, una oferta de salvación abierta para todos. Jesús no sucumbe a la tentación de permanecer en un solo lugar, buscando agradar a las multitudes que lo buscan, por lo que pueden obtener de él. En cambio, sigue adelante, movido por un amor más grande. El amor a la humanidad entera, a toda la creación. Este aspecto de la universalidad de la misión de Jesús es profundamente relevante para nosotros hoy. En nuestra sociedad, marcada por las diferencias y a veces por la exclusión, la invitación de Jesús es a salir de nuestra zona de confort y llevar el mensaje de amor y reconciliación a todos, sin importar su contexto o situación. La misión cristiana no se limita a las iglesias ni a los lugares cómodos. Nos desafía a ir más allá, a salir al encuentro de aquellos que más lo necesitan, incluso si no comparten nuestra fe o nuestra cultura. El reino de Dios como una realidad presente y futura. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la visión del reino de Dios. Jesús, a través de sus curaciones y liberaciones, demuestra que el reino de Dios ya ha comenzado en la persona de Él mismo, pero que su plenitud se dará en el futuro. Jesús no solo predica un reino espiritual o simbólico, sino un reino que se manifiesta en hechos concretos, en la curación de los enfermos y la liberación de los oprimidos. Jesús muestra que el reino de Dios trae consigo una transformación radical de la realidad. No es un reino de poder mundano o de dominio político, sino un reino de justicia, de paz y de sanación integral. Este reino, sin embargo, no se manifiesta en su totalidad de inmediato. De hecho, hay una tensión en el tiempo, ya que vivimos en la espera de la consumación de este reino al final de los tiempos. No obstante, el reino de Dios ya está presente en la vida de aquellos que siguen a Cristo, en aquellos que han sido tocados por su mensaje y su acción redentora. Esta dualidad, entre el ya y el todavía no, es lo que caracteriza nuestra experiencia cristiana. Vivimos en un mundo que no ha alcanzado su perfección, pero somos llamados a ser signos de ese reino que se va abriendo poco a poco. La respuesta del hombre al reino de Dios. La respuesta humana al reino de Dios, representada en este pasaje, está marcada por dos actitudes, la búsqueda y la acogida. Las multitudes buscan a Jesús porque tienen una necesidad, una carencia que desean que Él resuelva. Estas personas, movidas por su sufrimiento, reconocen en Jesús la esperanza de sanación. Sin embargo, la verdadera respuesta al reino de Dios va más allá de simplemente buscar lo que necesitamos. La verdadera respuesta es la disposición a seguir a Jesús, a acoger su mensaje de salvación, incluso cuando esto signifique renunciar a nuestros propios planes y expectativas. En este sentido, la actitud de la mujer que, al ser sanada, se pone a servir a Jesús y a sus discípulos, es ejemplar. Ella responde a la gracia de Dios con acción. No busca solo su propio bienestar, sino que, al ser sanada, se pone al servicio de los demás. Este es un llamado a cada uno de nosotros. Cuando experimentamos la gracia de Dios, no podemos quedarnos en la pasividad o en la satisfacción personal. Debemos responder con generosidad, con servicio, porque el reino de Dios
No es algo que se recibe solo para uno mismo, sino que se comparte. La misión de la Iglesia hoy. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual. Al igual que Jesús en su tiempo, la Iglesia tiene la misión de predicar el reino de Dios a todos los rincones de la tierra. Y esta predicación no puede limitarse a las palabras, sino que debe ir acompañada de acciones concretas de sanación y liberación. La Iglesia es, en muchos aspectos, la continuación de la misión de Jesús. Sanar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, liberar a los oprimidos. Y esta misión no es solo una cuestión de acción social, sino que debe estar profundamente enraizada en la oración y en la fidelidad a la voluntad de Dios. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos auténticos del reino de Dios. Necesita personas que no solo hablen de la misericordia y el amor de Dios, sino que los encarnen en su vida diaria. El mundo necesita ver a personas que, al igual que Jesús, estén dispuestas a salir de su zona de confort, a alejarse de las presiones sociales y a ser fieles a la misión de amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. La sanación como signo del reino de Dios. Uno de los temas recurrentes en los evangelios es la sanación como un signo del reino de Dios. Jesús no realiza milagros por mero capricho, ni para llamar la atención. Cada sanación tiene un propósito mucho más grande. Revela la cercanía de Dios con la humanidad, especialmente con los que sufren. La fiebre de la suegra de Simón, curada por Jesús, no es simplemente una enfermedad física que él alivia, sino un símbolo de la condición humana marcada por la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Al sanar, Jesús no solo alivia una dolencia temporal, sino que muestra que el reino de Dios ha llegado a transformar todo lo que está caído en la creación. La sanación física de los cuerpos es solo un anticipo de la sanación más profunda que Dios quiere ofrecer: la reconciliación y la restauración del ser humano, en su totalidad, en cuerpo, alma y espíritu. De esta manera, los milagros de Jesús son siempre una invitación a mirar más allá de lo inmediato, hacia la plenitud del reino de Dios, que llegará en su totalidad en la parusía, pero que ya se vislumbra en la persona de Cristo. La respuesta humana, servicio como fruto de la gracia. El hecho de que la mujer, al ser sanada, se ponga a servir inmediatamente a Jesús y a sus discípulos es una lección profunda sobre la respuesta que debemos dar ante la gracia recibida. El Evangelio no presenta a esta mujer simplemente como una receptora pasiva de la sanación de Jesús, sino como alguien cuya vida es transformada por esa experiencia. El servicio es la respuesta natural al don de la curación. Este detalle es especialmente significativo, porque revela que la gracia divina no se recibe solo para beneficio propio, sino para ser compartida. La verdadera sanación en Cristo no solo nos cura de nuestras dolencias físicas o espirituales, sino que nos convierte en colaboradores de la obra redentora de Dios en el mundo. Si hemos recibido tanto, ¿cómo no compartir ese amor y esa misericordia con los demás? La vida cristiana, entonces, se convierte en un continuo fluir de gracia. Hemos sido sanados, y por eso servimos. No es una respuesta obligada,
sino una respuesta de gratitud y de amor, que transforma a quienes la reciben en instrumentos de bendición para los demás. La oración, núcleo de la vida espiritual de Jesús. Jesús se retira a orar en un lugar desierto. Y este gesto no es solo un acto de piedad, sino un testimonio de la importancia que le da a la vida interior. En un momento en que las multitudes lo buscan y esperan más sanaciones y milagros, Jesús elige apartarse para fortalecer su vínculo con el Padre. Esto subraya que su poder no es algo que él maneje de forma autónoma, sino que es un don del Padre. La oración es, entonces, el espacio donde Jesús recarga su energía espiritual, donde recibe la claridad sobre su misión y donde reafirma su dependencia del Padre. Para nosotros, este gesto debe ser una invitación a no dejarnos atrapar por las demandas externas, sino a encontrar momentos de quietud y de silencio para renovar nuestra vida espiritual. La oración es esencial, no solo como un espacio para pedir, sino como un medio para alinearnos con la voluntad de Dios y recibir la fuerza necesaria para afrontar los desafíos de la vida diaria. El significado de la liberación de los demonios. El pasaje también menciona que Jesús expulsa demonios que reconocen su identidad como el Hijo de Dios. Este es un aspecto fascinante, ya que nos muestra que los demonios tienen un conocimiento profundo de la divinidad de Jesús, aunque no se someten a él por amor o fe. Este acto de expulsar a los demonios revela no solo el poder de Jesús sobre el mal, sino también la llegada del reino de Dios, que viene a poner fin al dominio de las fuerzas del mal sobre la humanidad. La presencia de Jesús es un desafío directo al reino de las tinieblas. Él no solo se enfrenta al sufrimiento humano, sino también a las fuerzas espirituales que lo perpetúan. La expulsión de los demonios es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. En Cristo, el reino de Dios se impone sobre las sombras de la opresión espiritual. En nuestra vida diaria, aunque no seamos testigos de exorcismos visibles, podemos ver esta batalla espiritual en la lucha contra el egoísmo, la violencia, la injusticia y el odio. Jesús nos enseña que, como sus discípulos, debemos luchar contra el mal no solo con palabras, sino con hechos de justicia y compasión. El reino de Dios como proclamación y acción. A pesar de las multitudinarias demandas de la gente, Jesús tiene claro que su misión es más que sanar cuerpos. Su tarea primordial es proclamar el reino de Dios. Esta es una distinción crucial. La sanación física, aunque importante, es solo un signo del reino, pero no es el centro de la misión de Jesús. Él viene a enseñar, a anunciar que el reino de Dios está cerca, que es un reino de justicia, paz y reconciliación. Este reino no se establece a través de poder político o militar, sino a través del amor y el servicio. Jesús predica este reino no solo con palabras, sino con actos concretos. Curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, liberando a los oprimidos. Esta proclamación del reino de Dios es una invitación a transformar la vida de cada ser humano y la sociedad en su conjunto. Jesús no está interesado en ganar seguidores solo por el milagro inmediato, sino en convertir corazones que
al experimentar el amor de Dios, se conviertan en agentes de ese reino en el mundo. La fidelidad a la misión, no ceder a las presiones externas. Cuando los discípulos le dicen a Jesús que todos lo buscan, es evidente que la popularidad de Jesús está creciendo. Sin embargo, su respuesta es clara y decisiva. Es necesario que también predique el reino de Dios a otras ciudades. Jesús nos muestra que no debe dejarse deslumbrar por las expectativas o presiones sociales, sino que debe permanecer fiel a su misión primordial. Él podría haber optado por convertirse en un sanador popular, quedándose en un solo lugar y ofreciendo milagros a todos los que lo buscaban. Pero eso no es lo que él ha venido a hacer. Jesús tiene una visión clara de lo que significa el reino de Dios. Y esa visión no puede ser reducida a un espectáculo de poder o de éxito mundano. La fidelidad a la misión de anunciar el reino, a pesar de las dificultades, es un modelo para todos los que seguimos a Cristo. En nuestra vida, muchas veces nos enfrentamos a la presión de seguir caminos fáciles o populares. Pero el llamado de Jesús es a ser fieles a la misión que nos ha dado, incluso cuando eso implique sacrificio y renuncias. El retiro espiritual como práctica cristiana. El retiro de Jesús a un lugar desierto para orar. Es un ejemplo de la necesidad de encontrar momentos de paz y soledad en medio de las aglomeraciones y las preocupaciones cotidianas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con estímulos, demandas y expectativas. En medio de este ruido, es fácil perder la claridad sobre nuestra verdadera misión y propósito. Jesús nos enseña, al retirarse a orar, que la vida espiritual requiere espacios de desconexión del mundo exterior para poder conectar con lo más profundo de nuestra vocación. La vida cristiana no puede basarse solo en la actividad y la productividad. Necesita tiempos de contemplación, de silencio, para discernir la voluntad de Dios y para renovar nuestra fuerza espiritual. Estos tiempos de retiro no son solo un lujo o una opción, sino una necesidad fundamental para mantenernos firmes en la misión a la que hemos sido llamados. La sanación integral, más allá de lo físico. Aunque el pasaje se centra en las curaciones físicas, es crucial reconocer que Jesús no solo sana el cuerpo, sino también el corazón y el alma. La sanación que Jesús ofrece es integral, abarcando todas las dimensiones del ser humano. Las curaciones de Jesús son un medio para traer a la luz la liberación del pecado y la restauración de la dignidad humana. Cuando Jesús sana a una persona, le devuelve la vida, pero no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. La fiebre de la suegra de Simón es solo el inicio de una restauración más profunda. El regreso a una vida plena en comunión con Dios. Esta sanación integral es la que todos necesitamos. No basta con sanar el cuerpo. Si el alma sigue atrapada en el pecado y la desesperación, Jesús viene a ofrecernos una sanación que nos libere de las ataduras del mal, que nos devuelva la paz interior y que nos reconcilie con Dios. La misión de anunciar el reino en cada tiempo. El reino de Dios que Jesús predica no es algo lejano ni abstracto. Es una realidad presente, que ya está en acción, pero cuya plenitud se alcanzará en el futuro. La misión de Jesús, por tanto, no es solo la de sanar o expulsar demonios,
sino la de hacer presente este reino en cada lugar donde va. Y esa misión no ha terminado con su ascensión al cielo. Sigue viva en su iglesia. Nosotros, los discípulos de Cristo, somos los encargados de continuar esa misión. Como cristianos, no podemos limitarnos a un culto aislado o a una fe privada. Debemos ser los portadores del reino de Dios. Llevar su mensaje a todos los rincones del mundo, en palabra y obra. Cada uno de nosotros es llamado a ser un signo del reino. A vivir de acuerdo con los valores del reino. Y a compartir con los demás la buena nueva de la salvación. La dimensión comunitaria de la sanación. Un aspecto crucial que se debe considerar al reflexionar sobre la sanación de la suegra de Simón es la dimensión comunitaria de este acto. Si bien el milagro es personal, en el momento en que la mujer es sanada, ella inmediatamente se pone a servir a Jesús y a sus discípulos, estableciendo una conexión con el resto de la comunidad. La sanación en la vida cristiana no se reduce a un beneficio individual, sino que tiene siempre un trasfondo colectivo. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, esa experiencia no debe quedarse solo dentro de sí misma, sino que debe extenderse a la comunidad que la rodea. La suegra de Simón no se limita a disfrutar de su sanación, sino que la usa como un medio para participar activamente en la misión de Jesús. Esta es una enseñanza poderosa para nosotros, ya que en la Iglesia, la sanación y la redención nunca son solo un asunto personal, sino que deben ser vividos dentro del contexto de la comunidad de creyentes. Cada miembro de la Iglesia está llamado a vivir la gracia que ha recibido para servir a los demás, en un espíritu de solidaridad y cooperación, tal como la mujer lo hace en este pasaje. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. En el pasaje de Lucas, no solo se nos muestra a un Jesús que sana a los enfermos, sino también a uno que tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Los demonios, al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, nos recuerdan que el mal y la opresión que afectan a la humanidad no son algo que podamos resolver por nosotros mismos. Necesitamos un poder superior para liberarnos de ellos. Jesús, al expulsar a los demonios, demuestra que el reino de Dios que él predica no es solo una idea abstracta o un sistema moral, sino una fuerza tangible que entra en la realidad del mundo y destruye las estructuras del mal. La liberación de los demonios es una manifestación de la victoria de Dios sobre todo lo que destruye, corrompe y divide. En nuestra vida, podemos experimentar estas fuerzas del mal, no solo de manera explícita, como en los exorcismos, sino también en las estructuras de injusticia, violencia y opresión que afectan a las personas. Jesús nos llama a ser agentes de esa liberación, luchando contra todo lo que deshumaniza y oprime, y a recordar que, al igual que Él, tenemos la autoridad espiritual para resistir las fuerzas del mal en el mundo. La fidelidad a la misión en tiempos de éxito. Otro punto que se destaca en el pasaje es la fidelidad de Jesús a su misión, incluso en medio del éxito y la popularidad. En el momento en que las multitudes lo buscan con insistencia, Jesús reafirma su decisión de continuar predicando en otras ciudades. Este gesto nos desafía a no quedarnos atrapados en el éxito superficial,
o en la búsqueda de la aprobación humana. La tentación de permanecer donde las cosas van bien, de disfrutar de la popularidad y de hacer lo que las multitudes esperan de nosotros, puede ser fuerte. Sin embargo, Jesús nos muestra que la fidelidad a la misión no depende de las expectativas externas, sino de una clara visión de lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Este aspecto de la vida de Jesús nos invita a no buscar la comodidad o la seguridad, sino a estar dispuestos a seguir el camino que Dios nos ha señalado, incluso cuando eso implique renunciar a algo aparentemente positivo, como la aprobación de las multitudes. La misión de anunciar el reino de Dios es más importante que cualquier éxito mundano. Y esta fidelidad es lo que permite que el reino de Dios se extienda más allá de lo que conocemos y controlamos. La universalidad del llamado de Jesús. Cuando Jesús responde a sus discípulos que es necesario que también predique en otras ciudades, está indicando que su misión no se limita a un solo lugar, sino que está destinada a alcanzar a todas las personas. Esta universalidad del mensaje de Jesús es un llamado a superar las fronteras de nuestras propias comunidades, culturas y convenciones. Si bien Jesús comienza su misión en un contexto específico, su mensaje está destinado a llegar a todos, sin distinción. Hoy, más que nunca, la Iglesia debe abrazar esta visión global de la misión. Las divisiones que a menudo existen en el mundo entre diferentes pueblos, naciones y culturas no pueden ser barreras para el anuncio del reino de Dios. Jesús no vino solo para los judíos, sino para todos los pueblos, y este es el legado que debemos continuar. Llevar el mensaje del amor y la reconciliación de Dios a todas las naciones, sin excepciones. La universalidad del llamado de Jesús nos reta a salir de nuestras zonas de confort, a derribar las paredes que nos separan, y a reconocer que el reino de Dios se extiende a todas las personas, sin importar su origen, raza o condición social. El reino de Dios, presente y futuro. El reino de Dios que Jesús anuncia es a la vez una realidad presente y futura. Al sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y expulsar a los demonios, Jesús da un adelanto de lo que será el reino en su plenitud. Sin embargo, la plenitud de este reino solo se dará en el futuro, cuando Cristo regrese y todo sea restaurado. Esta tensión entre lo ya y lo todavía no es un aspecto clave de la vida cristiana. Vivimos en un mundo que aún está marcado por el sufrimiento, la injusticia y el mal, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir como si el reino ya estuviera presente en nuestras vidas. La vida cristiana, entonces, es una vida de esperanza y de acción. Sabemos que el reino de Dios está cerca, y por ello, nuestras acciones deben reflejar ese reino que viene. La sanación y la justicia que buscamos para el mundo no son solo una aspiración, sino un compromiso con la construcción del reino en la tierra. A través de nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. La dimensión espiritual de la lucha contra el mal. El pasaje también nos ofrece una profunda lección sobre la lucha espiritual. Los demonios, al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, demuestran que el mal no puede ocultarse ante la presencia divina. Jesús, con su autoridad y poder, derrota a las fuerzas del mal, mostrando que
Aunque el mal tiene presencia en el mundo, no tiene la última palabra. La lucha contra el mal no se libra solo en términos físicos o materiales, sino que tiene una dimensión espiritual profunda. Cada vez que elegimos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, estamos luchando contra el mal en todas sus formas. Esta lucha no es solo una cuestión de combatir fuerzas externas, sino también una batalla interna contra el egoísmo, el orgullo, la tentación y todas las inclinaciones que nos separan de Dios. Jesús nos invita a reconocer que, en la medida en que vivamos de acuerdo con su palabra y sus enseñanzas, seremos parte de su victoria sobre el mal. La lucha espiritual es diaria y requiere una constante dependencia de la gracia de Dios. Pero sabemos que, al igual que Jesús, tenemos la autoridad para vencer las fuerzas del mal en nuestras vidas. El servicio, la respuesta a la gracia. Cuando la suegra de Simón es sanada, ella no solo se muestra agradecida, sino que su agradecimiento se traduce en acción. Se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. Y este gesto tiene una gran carga simbólica. El servicio no es solo una opción para el cristiano, sino una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Cuando experimentamos la sanación espiritual de Cristo, la respuesta no puede ser la pasividad o la indiferencia. Debemos ser como la mujer sanada, dispuestos a servir a los demás, a colaborar en la construcción del reino de Dios. Este servicio no se limita a actos externos, sino que se extiende a un servicio de amor y entrega a Dios y a los demás. Jesús nos invita a vivir nuestra vida cristiana con un corazón dispuesto a servir, reconociendo que cada acción que hacemos en su nombre, la necesidad de mirar más allá del milagro. En el pasaje, las multitudes se acercan a Jesús buscando milagros, curaciones físicas y liberaciones de todo tipo. Sin embargo, el Evangelio nos invita a mirar más allá de la cura inmediata, para comprender que lo que Jesús realmente ofrece es algo más profundo. Las sanaciones que realiza no son solo un fin en sí mismas, sino una señal del reino de Dios, que está más allá de lo material. Jesús sana a las personas, no solo porque las ama profundamente y quiere aliviar su sufrimiento, sino porque quiere que comprendan que el verdadero propósito de su venida no es simplemente mejorar sus circunstancias inmediatas, sino transformar sus vidas de manera integral. Jesús no solo se preocupa por la salud física, sino por la salvación eterna. A través de los milagros, Él nos enseña que, aunque las necesidades físicas son importantes, lo que realmente importa es la restauración del alma, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Cada sanación es una llamada a mirar más allá del sufrimiento temporal y a comprender la oferta de salvación eterna que Él ofrece a cada persona. El rechazo de la popularidad, la humildad en la misión. A lo largo de los evangelios, podemos ver que Jesús nunca se deja atrapar por la popularidad, ni busca su propio beneficio personal. En este pasaje, cuando las multitudes lo buscan intensamente, Jesús se retira para orar y luego afirma que es necesario seguir predicando en otras ciudades. Este gesto nos da una lección profunda sobre la humildad en la misión. Jesús no se deja seducir por el éxito fácil, ni por la admiración de las multitudes. Él sabe que su misión no es
Ser un líder popular o un sanador famoso, ese. Y no el Mesías que viene a anunciar el reino de Dios. La tentación de ceder a la popularidad es constante. Especialmente en un mundo que valora tanto el reconocimiento social y la fama. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera misión cristiana no busca la aprobación humana, sino la fidelidad a la voluntad de Dios. La humildad, en este sentido, no es solo una virtud moral, sino una clave para ser fieles a nuestra misión y no desviarnos del camino que Dios nos ha trazado. La libertad interior que nos ofrece Jesús. Cuando Jesús sana, no solo lo hace a nivel físico, sino que también nos ofrece una libertad interior. La enfermedad y el sufrimiento son manifestaciones de la limitación humana. Y en este pasaje, vemos cómo Jesús no solo sana a los cuerpos, sino que, al sanar, nos invita a liberarnos de las cargas del mal que nos oprimen. Las enfermedades, las ansiedades y los temores son manifestaciones de un mundo caído. Pero el reino de Dios es un reino de libertad. Al sanar, Jesús nos da la libertad de vivir plenamente, de ser quienes estamos llamados a ser, sin las ataduras del pecado o la desesperanza. La liberación de los demonios que reconocen su poder. Muestra también que, en el reino de Dios, el mal ya no tiene poder sobre nosotros. Esta libertad interior es el verdadero don que Cristo nos ofrece. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de liberarnos de todo lo que nos ata. De las mentiras que nos dicen que no somos dignos. Y de las estructuras de pecado que nos alejan de la vida plena en Dios. La misión de Jesús, en última instancia, es la de liberarnos de esas opresiones y darnos la posibilidad de vivir con un corazón libre. Un corazón que se entrega generosamente al servicio de los demás. La persistencia de Jesús en la enseñanza. A lo largo de este pasaje, vemos cómo Jesús no solo sana, sino que también sigue predicando. Sigue enseñando el mensaje del reino de Dios. Las curaciones son un signo visible de esa enseñanza. Pero lo que realmente importa es la palabra de Dios que se predica. La enseñanza de Jesús nunca fue una tarea ocasional, ni limitada a un pequeño círculo, sino una misión continua, que abarcaba no solo a las personas que lo buscaban para recibir sanación, sino a todas las ciudades por donde pasaba. Esta insistencia en la predicación nos recuerda que la misión cristiana no se agota en lo visible, en lo tangible. Jesús predica el reino de Dios no solo a través de palabras, sino a través de gestos concretos de amor y misericordia. El mensaje de Jesús no es solo un mensaje moral, sino un llamado a una transformación radical del corazón. Y esa transformación no puede ser reducida a una curación momentánea. La verdadera transformación solo se da cuando se acepta el reino de Dios. En la totalidad de la vida, cuando se abraza la enseñanza de Jesús y se permite que su palabra transforme nuestro ser más profundo. La espiritualidad del retiro y la necesidad de silencio. El hecho de que Jesús se retire a orar en un lugar desierto es un recordatorio de la importancia del silencio y la quietud en la vida espiritual. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con información, estímulos y demandas. Las multitudes que rodean a Jesús representan ese ruido exterior que puede desviar nuestra atención de lo esencial. Sin embargo, Jesús muestra que,
en medio de toda esa presión. La única manera de permanecer fiel a la misión es retirarse a un lugar de silencio y oración. La vida espiritual requiere momentos de soledad y retiro, donde podemos escuchar la voz de Dios, discernir su voluntad y renovar nuestras fuerzas. En la quietud, alejados del ruido de las multitudes, encontramos la claridad que necesitamos para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Jesús no nos muestra que la oración es solo una actividad en momentos de crisis, sino un estilo de vida que debe estar presente en todo momento, especialmente cuando las demandas externas intentan dispersarnos. Este retiro espiritual no solo es necesario para Jesús, sino que es esencial para cada cristiano que desea vivir en plenitud su vocación. La vida cristiana no puede estar completamente orientada hacia la acción sin la profundidad que solo se encuentra en el silencio y la oración. La resistencia de Jesús a las tentaciones del mundo. Una de las grandes enseñanzas de este pasaje es la capacidad de Jesús de resistir las tentaciones del mundo. Cuando las multitudes lo buscan, podrían haberlo arrastrado a convertirse en un líder carismático o en una figura de poder terrenal. Sin embargo, Jesús se mantiene firme en su misión. No se deja seducir por las expectativas del mundo, ni por los halagos de aquellos que solo lo buscan por lo que puede hacer por ellos, en vez de seguir el camino fácil de la popularidad o del éxito mediático. Jesús se retira para orar y reafirmar su identidad y misión. La tentación de caer en el populismo o de buscar la gloria personal es una constante en nuestra sociedad, especialmente en tiempos donde el éxito inmediato es muy valorado. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera misión está en vivir conforme a la voluntad de Dios, no en buscar la aceptación humana. Este principio se extiende también a nuestra vida personal, ya que muchas veces nos vemos atrapados por la aprobación de los demás y por el deseo de reconocimiento. La verdadera libertad cristiana, sin embargo, solo se alcanza cuando entendemos que nuestra misión no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de nuestra fidelidad a lo que Dios nos llama a hacer. La misión del cristiano: predicar el reino de Dios. El pasaje también pone en evidencia la misión esencial de Jesús: predicar el reino de Dios. Este reino no es solo un concepto abstracto o un futuro lejano, sino una realidad que comienza aquí y ahora, a través de la acción de los cristianos. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a anunciar que el reino de Dios está cerca y que todos están invitados a participar en él. Este reino es un espacio donde se vive en justicia, en paz, en amor y en servicio mutuo. En nuestra vida como cristianos, nuestra tarea no se limita a buscar nuestro propio bienestar o a solucionar nuestros propios problemas. Somos llamados a salir al mundo y a predicar este reino, a hacer de nuestras vidas un signo de la presencia de Dios en la historia. La predicación del reino no es solo con palabras, sino con actos concretos, cuidando al necesitado, visitando al enfermo, dando de comer al hambriento y, en general, viviendo los valores del reino. Jesús nos enseña que la predicación es una llamada a la acción, a vivir de acuerdo con lo que anunciamos. La dimensión escatológica del reino de Dios. El reino de Dios que Jesús
Predica tiene una dimensión escatológica. Es decir, está marcado por una ya y un todavía no. En el pasaje de Lucas, vemos cómo Jesús, al sanar y liberar a los poseídos, está inaugurando el reino de Dios en medio de la historia humana. Sin embargo, este reino no ha llegado en su plenitud. El reino está presente, pero todavía no se ha consumado. Las curaciones y liberaciones que Jesús realiza son solo una anticipación de lo que ocurrirá cuando Él regrese en gloria. Este sentido escatológico del reino nos recuerda que, aunque experimentamos algunas manifestaciones de la presencia de Dios en nuestras vidas, aún estamos en un tiempo de espera. Vivimos en una tensión constante entre lo que ya ha sido revelado en Cristo y lo que aún está por venir. En nuestra vida cristiana, esta tensión se expresa a través de la esperanza en la plena realización del reino. En un mundo libre de sufrimiento, maldad y muerte. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con esta esperanza, mientras trabajamos por hacer presente ese reino aquí y ahora, a través de nuestras acciones y nuestro testimonio. La curación como acto de amor incondicional. Las sanaciones de Jesús no son solo actos de poder, sino profundamente actos de amor. A menudo, las personas se acercan a Jesús buscando ser curadas de sus enfermedades físicas. Pero lo que Jesús ofrece es mucho más que una sanación temporal. Él les ofrece una restauración integral, que no solo cura el cuerpo, sino que también sana el alma. Jesús se muestra como un sanador no solo de lo físico, sino también de las heridas más profundas del ser humano. Las heridas emocionales, espirituales y sociales. La suegra de Simón es curada de su fiebre, pero también es restaurada a una posición activa en la comunidad, al ponerse a servir a Jesús y a sus discípulos. Esta restauración no es solo un regreso a la salud, sino un regreso a la dignidad humana, a un papel activo dentro de la comunidad de fe. De esta manera, Jesús nos enseña que el amor divino no se limita a lo físico. Es un amor que penetra lo más profundo del ser humano, sanando las partes que ni siquiera podemos ver. Es un amor que restaura, que devuelve la esperanza y la vida plena a quienes están atrapados en el sufrimiento. La fe que abre el corazón a la sanación. El poder sanador de Jesús no solo está vinculado a su acción física, sino a la fe de aquellos que lo buscan. En muchos pasajes de los Evangelios, vemos cómo la fe es un requisito para la sanación. Jesús no siempre sana por una simple necesidad, sino que la fe de la persona que pide sanación juega un papel fundamental en recibir la gracia de Dios. En el caso de la suegra de Simón, no se menciona explícitamente que ella haya pedido la sanación, pero podemos inferir que su disposición a servir a Jesús, después de ser curada, es una manifestación de una fe activa. La fe abre el corazón de la persona a recibir la gracia de Dios. Jesús nos enseña que la fe no es solo un acto mental o emocional, sino una disposición a recibir lo que Él tiene para nosotros y a responder con una vida transformada. La verdadera fe no busca solo curaciones superficiales, sino una sanación profunda que transforme todas las áreas de nuestra vida. La fe, entonces, es el puente que conecta el poder divino con nuestra necesidad humana, permitiendo que la sanación de Dios entre en nuestras vidas y nos transforme. La resistencia al triunfalismo espiritual. En muchos momentos de su ministerio,
Jesús resiste la tentación del triunfalismo. Las multitudes lo buscan porque lo ven como un sanador milagroso. Alguien que puede resolver sus problemas inmediatos. Sin embargo, Jesús no se deja atrapar por esta imagen superficial de sí mismo. Él no es un líder mesiánico que busca imponer su poder o recibir la adoración de las multitudes. Cuando las multitudes lo buscan con insistencia, Jesús se retira a orar y luego se va a predicar a otras ciudades, dejando claro que su misión no se limita a satisfacer las expectativas humanas. Este rechazo al triunfalismo espiritual es una lección para nosotros, ya que, en el mundo actual, a menudo se nos presenta una visión del cristianismo que busca el éxito, la fama y el poder. Jesús nos enseña que la verdadera misión cristiana no busca la gloria humana, sino la gloria de Dios. La fidelidad a la misión no depende de los resultados inmediatos o de la aprobación de las multitudes, sino de la obediencia a la voluntad divina. Incluso cuando eso significa salir de la zona de confort y enfrentar la incomprensión de aquellos que nos rodean. La oración como acto de dependencia total de Dios. Cuando Jesús se retira a orar, lo hace porque sabe que su poder y su misión no dependen de sus capacidades humanas, sino de la fuerza y la dirección del Padre. La oración de Jesús, lejos de ser un acto aislado o de devoción personal, es una manifestación de su total dependencia de Dios. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, en su humanidad reconoce que necesita la guía y la fortaleza del Padre para llevar a cabo su misión. Este acto de dependencia total es un modelo para todos los cristianos, ya que nos recuerda que, sin Dios, nada podemos hacer. La oración es el medio por el cual conectamos nuestra vida con el poder divino, y sin ella, nuestras fuerzas humanas son insuficientes para enfrentar las demandas de la vida. Al igual que Jesús, estamos llamados a reconocer nuestra necesidad de oración, no solo en tiempos de dificultad, sino como un acto continuo de dependencia de Dios. La oración es lo que nos permite mantener nuestra misión en perspectiva y seguir adelante con la fuerza y la sabiduría que solo Dios puede proporcionar. La misión de Jesús, anunciar el reino a todos. Jesús deja claro en este pasaje que su misión no se limita a una sola ciudad o grupo de personas. Él está llamado a predicar el reino de Dios en todas las ciudades, porque el mensaje de salvación es universal. La misión de Jesús es de alcance global. Y aunque las multitudes lo buscan en un lugar, Él sabe que no puede quedarse donde ya ha sido recibido. La respuesta de Jesús a los discípulos, que le dicen que todos lo buscan, subraya que su tarea es más grande que satisfacer las demandas de las personas en un solo lugar. Jesús es el Mesías para todos, y su mensaje debe ser llevado más allá de los límites de una ciudad o una cultura. Este aspecto de la misión de Jesús es especialmente importante para la Iglesia hoy. La misión cristiana no puede limitarnos a los que ya creen o a los que ya nos conocen. Al igual que Jesús, estamos llamados a ir más allá, a llevar el mensaje del reino de Dios a todos los rincones del mundo. La universalidad de la misión de Jesús nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y a ser testigos del amor de Dios en un mundo que aún no lo conoce. El servicio,
la respuesta adecuada a la gracia. La suegra de Simón, después de ser sanada, responde de inmediato poniendo su servicio al servicio de Jesús y de sus discípulos. Este acto de servicio es una respuesta natural a la gracia de Dios. La sanación que Jesús ofrece no solo trae alivio a las personas, sino que las transforma y las lleva a un compromiso activo con su obra. El servicio cristiano no es un acto de obligación, sino de gratitud. Cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, la respuesta adecuada no es la indiferencia, sino el servicio. Jesús, en su vida, nos da el ejemplo de un amor que no se retira, sino que se ofrece constantemente a los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir una vida de servicio, reconociendo que no hemos sido sanados solo para disfrutar de la vida, sino para compartir esa sanación con los demás. El servicio no es solo un acto exterior, sino un acto que fluye de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. En este sentido, el servicio es un camino de santificación, porque nos lleva a vivir como Jesús vivió, amando y sirviendo sin esperar nada a cambio. La sanación como proceso integral. La sanación que Jesús ofrece es más que un acto momentáneo. Aunque la fiebre de la suegra de Simón se cura instantáneamente, la sanación que ella recibe tiene efectos profundos y duraderos. Jesús no solo cura la fiebre, sino que también la reintegra a la comunidad, dándole un nuevo propósito, el servicio. Esta es una lección clave para la vida cristiana. La sanación de Dios no se limita a lo físico, sino que es un proceso integral que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Jesús no vino solo a sanar cuerpos, sino a restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado y la opresión. Esta restauración no es instantánea en todos los casos, sino que es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de toda nuestra vida. La sanación espiritual es un proceso continuo, que requiere nuestra cooperación y nuestra disposición a dejar que Dios trabaje en nosotros. Al igual que la suegra de Simón, nosotros también debemos ser conscientes de que la gracia de Dios no solo nos sana, sino que nos llama a participar activamente en su misión de sanación en el mundo. La alianza con el Padre en la misión. Jesús, al retirarse a orar, nos da un ejemplo de cómo la misión cristiana debe estar siempre enraizada en una relación de profunda intimidad con Dios. La oración es el espacio donde Jesús se conecta con el Padre, recibe dirección y renueva sus fuerzas para continuar su misión. La misión de Jesús no es fruto de sus propios esfuerzos o capacidades humanas, sino que es una extensión de su comunión con el Padre. Este principio es esencial para la vida cristiana. La misión que tenemos como seguidores de Cristo no puede ser emprendida por nuestras propias fuerzas, sino que debe ser el fruto de nuestra relación con Dios. La oración es el lugar donde renovamos nuestro compromiso con esa misión, donde pedimos la gracia de Dios para vivirla con fidelidad y valentía. Sin esta comunión constante con el Padre, nuestra misión se deshumaniza y pierde su propósito. Por lo tanto, la oración no solo es una parte de la vida cristiana, sino su centro, el lugar donde recibimos la fuerza para vivir nuestra vocación y llevar adelante la misión de Jesús. La misión ininterrumpida de Jesús. Una de las características que define el ministerio de Jesús
Es la ininterrumpida dedicación a su misión. A pesar de las presiones de las multitudes que lo siguen. Y de las expectativas de quienes lo buscan para ser sanados. Jesús nunca se desvía de su propósito. Él sabe que su tarea no es solo sanar cuerpos, sino predicar el reino de Dios. Este compromiso con su misión es lo que lo lleva a retirarse a orar, a estar en comunión con el Padre, y luego a seguir predicando en otras ciudades, no cediendo ante las presiones externas. En nuestra vida diaria, a menudo, nos enfrentamos a la tentación de desviarnos de nuestra verdadera misión por las demandas inmediatas o las expectativas de los demás. Jesús nos enseña que la fidelidad a nuestra vocación, ya sea espiritual, profesional o familiar, no debe depender de la aprobación ajena ni del éxito inmediato, sino de la claridad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. La misión de Jesús no era temporal, ni estaba limitada por los límites humanos, sino que tenía una visión más amplia del reino de Dios. Y esa visión se extendió más allá de lo visible y lo inmediato. La fuerza transformadora de la oración. El acto de retirarse para orar es una de las acciones más poderosas que vemos en la vida de Jesús. Este no es un retiro pasivo ni un escape de las responsabilidades, sino un acto deliberado de buscar la fortaleza y la dirección del Padre. La oración es un espacio de renovación espiritual, donde Jesús se conecta con la fuente de su misión. En nuestra vida cristiana, muchas veces caemos en la trampa de ver la oración como una obligación o como algo secundario. Pero el ejemplo de Jesús demuestra que la oración es esencial para mantener la claridad en nuestra misión y la paz interior en medio del caos. Jesús nos muestra que la oración no solo es un espacio para pedir, sino un tiempo para escuchar, para estar en comunión con Dios y para dejar que Él nos dirija. Esta es una lección importante. La verdadera espiritualidad no es solo hacer cosas por Dios, sino estar en una relación constante de dependencia y comunión con Él. Es solo en la oración que recibimos la gracia necesaria para ser fieles a nuestra misión. El reino de Dios y la redefinición del poder. El poder del reino de Dios, tal como se manifiesta en la vida de Jesús, no es un poder de dominación ni de control, sino un poder que transforma desde adentro. Mientras las multitudes esperaban que Jesús se convirtiera en un líder político o militar, Él les muestra que el poder de Dios es muy diferente a lo que el mundo entiende por poder. Jesús no vino a ser un rey terrenal, sino a predicar un reino que se basa en la justicia, la paz y el amor. A través de sus sanaciones y exorcismos, Jesús no solo demuestra su poder sobre las fuerzas del mal, sino que redefine el concepto mismo de poder. El poder de Jesús es el poder de la compasión, de la misericordia y de la reconciliación. El reino de Dios que Él proclama no viene a imponer, sino a transformar. Este es un desafío para nosotros como cristianos, que a menudo caemos en la tentación de buscar poder según los estándares del mundo. Jesús nos invita a ser agentes de cambio, pero no a través de la opresión o la violencia, sino a través del servicio y la entrega. El poder del reino de Dios es el poder del amor, que no busca someter a los demás, sino elevarlos. El desafío de no quedarse en la comodidad. Uno de los aspectos más notables de este pasaje es la manera en que Jesús resiste la tentación
De quedarse en el lugar donde ya es popular. Y donde la gente lo busca para recibir curaciones. En lugar de ceder a la comodidad de la aceptación y el éxito, él opta por continuar su misión en otros lugares. Esto es un desafío para todos nosotros, ya que muchas veces nos aferramos a situaciones que nos resultan cómodas, conocidas y seguras, incluso si estas no están alineadas con el llamado de Dios para nuestras vidas. Jesús nos enseña que la fidelidad a nuestra misión implica estar dispuestos a salir de la zona de confort y enfrentar lo desconocido. Él no se queda donde las cosas van bien, sino que se dirige a otros lugares, donde puede seguir predicando el mensaje del reino. Este es un recordatorio de que nuestra vida cristiana no debe basarse solo en el bienestar personal o en la búsqueda de la aprobación de los demás, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que a veces nos lleva por caminos difíciles o incómodos. La curación como prefiguración de la redención. La curación de la suegra de Simón no solo es una liberación temporal de una fiebre, sino una prefiguración de la sanación más profunda que Jesús vino a ofrecer. La redención del alma humana. En este sentido, las curaciones físicas que realiza Jesús son una señal de lo que Él viene a hacer. En un nivel mucho más profundo. Jesús no solo vino a sanar los cuerpos, sino a liberar a las personas de la esclavitud del pecado, de las ataduras espirituales que las mantienen alejadas de Dios. Al sanar a los enfermos, Jesús está demostrando que su misión es restaurar a la humanidad entera a su estado original. Un estado de relación plena y libre con Dios. La redención no es solo una cuestión de sanar el cuerpo, sino de sanar el corazón, la mente y el espíritu. La fiebre de la suegra de Simón, entonces, no solo es un mal físico que Jesús sana, sino una representación del mal y del sufrimiento en el mundo que Él viene a erradicar. La sanación es una metáfora de la restauración, de la relación del ser humano con Dios. Algo que solo puede lograrse a través de la obra redentora de Cristo. La relación entre misericordia y misión. El servicio de la suegra de Simón es un acto de gratitud, pero también un testimonio de la profunda conexión entre misericordia y misión. Jesús no solo sana para liberar a las personas del sufrimiento, sino que las lleva a un nuevo propósito. Al curar, Él no solo restablece la salud, sino que las personas se ven llamadas a participar en la misión del reino. La misericordia que Jesús ofrece no es un acto aislado, sino un medio para invitar a las personas a una vida de servicio y testimonio. La mujer, al sanar, no solo recibe la gracia, sino que se convierte en un instrumento de la gracia. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. Al recibir la misericordia de Dios, somos llamados a compartir esa misericordia con los demás. La misión cristiana no es solo predicar un mensaje, sino vivir ese mensaje a través de actos concretos de servicio y amor. Así, la misericordia de Dios no es algo que solo debemos recibir, sino algo que debemos extender a aquellos que nos rodean, participando activamente en la obra de transformación que Dios está llevando a cabo en el mundo. El silencio y la acción, la paradoja cristiana. En la vida de Jesús encontramos una paradoja fascinante. La relación entre el silencio y la acción.
Jesús se retira constantemente a lugares desiertos para orar y estar a solas con el Padre, pero a la vez se encuentra constantemente en medio de la acción, sanando, predicando y enseñando. Esta dualidad nos muestra que la vida cristiana no es solo una cuestión de acción frenética, sino también de quietud y reflexión. En nuestras vidas, a menudo caemos en la trampa de pensar que debemos hacer continuamente, sin tomarnos el tiempo para detenernos, orar y escuchar. Jesús nos enseña que la acción cristiana debe estar arraigada en un corazón que busca constantemente la guía de Dios. El silencio es necesario para discernir la voluntad de Dios. Y es solo a partir de ese espacio de comunión con el Padre que la acción cobra verdadero sentido. Esta paradoja cristiana nos invita a no caer en la trampa del activismo sin propósito, sino a buscar siempre el equilibrio entre la oración y la acción, entre el estar con Dios y el hacer por Él. La llamada a la unidad en la diversidad. El reino de Dios es universal y la misión de Jesús es para todos. Aunque en el pasaje vemos que Jesús se mueve de un lugar a otro, anunciando el reino, su mensaje no tiene fronteras. A través de su vida y su predicación, Jesús rompe las barreras sociales, culturales y religiosas de su tiempo, mostrando que el reino de Dios no es un privilegio de una sola nación o grupo, sino una invitación abierta a todos. En este sentido, el reino de Dios es un espacio de unidad en medio de la diversidad. Hoy, la Iglesia es llamada a vivir esta misma misión, llevando el mensaje de Cristo a todos, sin distinción. Esta unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de reconocer a todos como hermanos y hermanas, independientemente de su raza, cultura o historia. El reino de Dios es un reino de inclusión, donde todos son invitados a participar, a recibir la gracia de Dios y a ser parte activa de su misión. Jesús nos muestra que, en el reino, no hay lugar para la exclusión ni para la discriminación, sino para la acogida, el respeto y la reconciliación. La urgencia del anuncio del Evangelio. El pasaje de Lucas refleja una urgencia en el anuncio del Evangelio. Aunque las multitudes lo buscan, Jesús sabe que su misión no puede limitarse a un solo lugar, sino que debe extenderse a todos los rincones del mundo. Esta urgencia es algo que también nos afecta a nosotros hoy. Si bien la predicación del reino de Dios nunca debe basarse en una presión externa, Jesús nos muestra que el tiempo es limitado y que el mensaje del Evangelio debe ser llevado a todos. Esta urgencia no se refiere solo a una acción rápida, sino a una acción que nace del corazón y de una profunda convicción de que la salvación está en juego. Como cristianos, estamos llamados a vivir con ese mismo sentido de urgencia, no porque tengamos prisa, sino porque sabemos que la misión de anunciar el reino de Dios es una tarea fundamental y no puede esperar. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.